Buen día colegas, este es un video tutorial sobre hiperlipemias. El grupo está conformado por Juanita Cáceres, Juanita Prieto, Kimberly Valderrama, Laura Vega, Daniel Parra. Para entender claramente el concepto de hiperlipemias haremos un repaso de lípidos. ¿Qué es un lípido? Los lípidos son moléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno, aunque puede tener otros elementos químicos como el oxígeno, fósforo, nitrógeno y azufre, pero en cantidades mucho menores. La característica más común de los lípidos es ser insolubles o poco solubles en agua y solubles en solventes orgánicos, debido a la escasa polaridad de sus moléculas. Importancia de los lípidos. Los principales lípidos plasmáticos son el colesterol, los triglicéridos y los ácidos grasos no esterificados. Aunque niveles altos de lípidos en la circulación sanguínea se asocian con la cardiopatía coronaria, los lípidos desempeñan funciones muy importantes en el organismo. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos, como las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Punto de vista nutritivo. Los lípidos tienen una función de reserva energética, ya que son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que en proteínas y glúcidos solo se producen 4,1 kilocalorías por gramo. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Además, frecuentemente transportan vitaminas liposolubles. Kilomicrones son grandes partículas esféricas que transportan los lípidos en la sangre hacia los tejidos. Son las moléculas formadas para movilizar los lípidos, exógenos, dietéticos. Los lípidos predominantes de los kilomicrones son triglicéridos. Una de sus características es la presencia de apoproteína B48, que son las VLDL. Son lipoproteínas de muy baja densidad. Las partículas de VLDL contienen un núcleo de triglicéridos correspondiente al 60% y colesterol esterificado un 20%. Son elaboradas en las células del parénquima hepático, donde la apolipoproteína constituyente es la ApoB100 y los triglicéridos son sintetizados en el propio hepatocito a partir de ácidos grasos endógenos. La tasa de síntesis de VLDL es muy variable y depende fundamentalmente de la cantidad de ácidos grasos de que dispone el hígado. Procedente de la síntesis propia es lipogénesis y los procedentes del tejido adiposo o lipólisis. ¿Qué son las IDL? Son lipoproteínas de densidad intermedia. Las IDL se forman de manera atemporal durante el metabolismo de las VLDL. Estas partículas conservan la molécula de ApoB100, y parte de las apolipoproteínas C y E. Estas partículas son eliminadas por el hígado a través de los receptores LDL. ¿Qué son las LDL? Lipoproteínas de baja densidad. Son las principales transportadoras de colesterol en la sangre. Se producen cuando se descomponen otras lipoproteínas como las VLDL, principalmente en la sangre o por síntesis en el hígado. Una de sus tareas es la de asegurar el paso de colesterol a los tejidos, para formar parte de las membranas celulares y producir hormonas. Las LDL constituyen una reserva circulante de colesterol, con un tiempo de residencia de 2-3 días. La concentración de LDL en el plasma viene determinada por la tasa de producción de VLDL, por un lado, y la tasa de eliminación de IDL y de LDL, por otro. El aumento de la producción puede saturar su eliminación vía receptor. En estas circunstancias, las LDL son captadas por los macrófagos, para convertirse en células espumosas una vez que penetran en la pared endotelial. ¿Qué son las HDL? Son lipoproteínas de alta densidad. Tienen como misión remover el colesterol de las paredes de las arterias y devolverlo al hígado.
Niveles altos de HDL, es decir superiores a 45 miligramos por decilitro, se considera que protegen a las arterias del peligroso estrechamiento y, así, contribuyen a prevenir los ataques cardíacos. En diversos estudios, los niveles de HDL por debajo de 35 miligramos por decilitro fueron estrechamente predictivos de muerte por enfermedad arterial coronaria. Las HDL se dividen principalmente en dos subclases. Las HDL2 son más grandes y menos densas. Las HDL3 son menores y más densas. ¿Qué es hiperlipemia? Es la presencia de niveles elevados de los lípidos en la sangre. Se considera como hiperlipemia toda situación clínica caracterizada por una concentración de colesterol superior a 200 mg/dl o de triglicéridos superior a 200 mg/dl. No es considerado como una enfermedad sino un desajuste metabólico que puede ser secundario a muchas enfermedades y puede contribuir a muchas formas de enfermedad, especialmente cardiovasculares. Para poder establecer el diagnóstico de hiperlipemia es necesario realizar un estudio básico de laboratorio que va a estudiar, como mínimo, los siguientes parámetros. Colesterol total, lipoproteínas de baja densidad, LDL, lipoproteínas de alta densidad, HDL, triglicéridos. El primer sistema de clasificación de la hiperlipemias fue propuesto por Fredrickson y se ha denominado como la clasificación fenotípica. Otro sistema de clasificación es el conocido como clasificación genética, que incorpora datos sobre las características clínicas y genéticas de los pacientes e intenta clasificar las hiperlipemias en virtud de defectos genéticos conocidos. Hiperlipemia de tipo I o hiperquilomicronemia familiar es una alteración metabólica caracterizada por una intensa quilomicronemia en ayunas, con una concentración normal de VLDL y baja de HDL y LDL. Es producida por un déficit en la actividad de la LPL, que puede ser debido a un defecto en la propia enzima por deficiencia familiar de LPL o en su activador, la ApoC y también por deficiencia familiar de ApoC. Ambas situaciones son raras, menos de un caso por millón de nacidos, y se heredan de forma autosómica recesiva. Esta alteración impide que los kilomicrones y VLDL sean hidrolizados de forma adecuada y, en consecuencia, se originará una intensa hipertrigliceridemia. Hiperlipemia de tipo IA es la dislipemia más frecuente, conocida también como hipercolesterolemia. Dentro de este grupo podemos distinguir tres tipos de hipercolesterolemias primarias. Hipercolesterolemia familiar monogénica, enfermedad hereditaria autosómica dominante, debida a un trastorno genético en el que se alteran la estructura y función del receptor LDL de la membrana celular. Una causa de este defecto está en la síntesis del receptor, en su procesamiento a nivel del retículo endoplásmico del aparato de Golgi, o en el anclaje del receptor a la membrana celular, o en el receptor de la ApoB100. Hipercolesterolemia familiar poligénica supone el 80% de las hiperlipemias. Hipercolesterolemia familiar combinada. Es una hiperlipemia primaria, su característica fundamental es la presencia de un fenotipo lipídico cambiante dentro de una misma familia, incluso dentro de un mismo individuo a lo largo del tiempo. Se hereda de forma autosómica dominante, posiblemente monogénica, de prevalencia estimada en un 1% para la población general, muy superior a la hipercolesterolemia familiar. Es la causa metabólica hereditaria más frecuente de aterosclerosis prematura. Hiperlipemia tipo I. A las alteraciones mencionadas en la tipo IA, se le suma una hiperproducción de VLDL, de mecanismo bioquímico desconocido. Los receptores LDL son normales, tanto cuantitativa como funcionalmente. Está asociado a la obesidad, a la hiperinsulinemia y a la intolerancia a los carbohidratos. Se encuentran entonces niveles elevados tanto de las VLDL como las LDL. La enfermedad suele aparecer en la edad adulta. Los pacientes no presentan síntomas.
Hiperlipemia tipo tercero o disbetalipoproteinemia familiar, trastorno reconocido por la elevación en las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y colesterol, asociado a la presencia de una SIDL. Enfermedad caracterizada por la presencia de una beta-lipoproteinemia anormal. Hiperlipemia tipo cuarto o hipertrigliceridemia familiar. En este caso el fenotipo siempre será el mismo para los individuos afectados. De herencia autosómica dominante, con una prevalencia de 0,5% en la población general. Se caracteriza por una elevación de triglicéridos a expensas de las VLDL, sin aumentos de kilomicrones y con ausencia de IDL. Por otro lado, la concentración de LDL es normal y suele presentar HDL bajos. Su etiología es diversa, siendo consecuencia, bien de una sobreproducción de VLDL, de una incapacidad para catabolizarlas normalmente, o de una combinación de ambos. Las VLDL son de un tamaño mayor al normal y con un alto contenido de triglicéridos, por defecto en el control de su síntesis. La actividad de la LPL es normal. Se expresa rara vez antes de los 20 años de edad. Hiperlipemia tipo V o hiperlipemia mixta. En ella se produce un aumento conjunto de VLDL y kilomicrones. Su diferencia fundamental con la hiperkilomicronemia radica en la época de presentación clínica. Es de etiología desconocida, se puede presentar en la hipertrigliceridemia familiar o en la hiperlipemia familiar combinada de forma transitoria, sobre todo cuando se ve agravada con alguna alteración concomitante o por agentes externos, aunque sus manifestaciones clínicas aparecen a partir de la tercera década de vida, siendo frecuentes los episodios repetidos de dolor abdominal. Hiperlipemias secundarias es llamado de alteraciones poligénicas, caracterizado por las interacciones producidas entre factores genéticos mal identificados y factores ambientales. Las principales formas son las que se asocian a la diabetes mellitus, la obesidad, el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, las enfermedades hepáticas, las derivadas del consumo de alcohol y determinados fármacos. Hiperlipemia diabética. La diabetes mellitus tiene alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y en el de lípidos. El complejo mecanismo de producción, catabolismo y transporte de las lipoproteínas plasmáticas está estrechamente relacionado con la regulación hormonal, no solo de la insulina. La diabetes puede agravar o expresar defectos primarios responsables de ciertos tipos de dislipemias primarias. La hiperlipemia más frecuente en el diabético es la hipertrigliceridemia, por aumento en la síntesis hepática de VLDL y disminución de la actividad de la LPL debido al defecto de insulina. Los factores que van a determinar estas alteraciones lipídicas son el control glucémico, la resistencia a la acción periférica de la insulina y la obesidad. Obesidad. Su principal influencia consiste en inducir una mayor secreción hepática de VLDL, al llegar mayor cantidad de sustrato calórico al hígado, no solo en períodos postprandiales, sino también en ayunas, al secretarse al plasma un exceso de ácidos grasos libres procedentes del tejido adiposo de mayor tamaño. Hipotiroidismo. Causa muy frecuente de hipercolesterolemia, superior al 75% de los casos. El hipertiroidismo es una causa de hiperlipemia que puede pasar como primaria si no se piensa en ella, por lo que es aconsejable realizar una determinación de TSH. Alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede producir una hiperlipemia franca, generalmente hipertrigliceridemia, a expensas de VLDL. Los cambios producidos por el consumo de alcohol son: aumento de la concentración en plasma de ácidos grasos libres y glicerol. Incremento de los triglicéridos en todas las lipoproteínas encargadas de su transporte. Fármacos. Algunos fármacos han sido implicados en la aparición de hiperlipoproteinemias o en la exacerbación de trastorno lipídico ya existente. Determinados diuréticos se han relacionado con aumentos en la concentración de triglicéridos y en menor medida de colesterol.